la lectura. Así lo dejó dicho Tochihuitzin, así lo dejó dicho Coyolchiuqui. De pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar. No es cierto, no es cierto que vinimos a vivir sobre la tierra. Como hierba en primavera es nuestro ser. Nuestro corazón hace nacer, germinan flores de nuestra carne. Algunas abren sus corolas, luego se secan. Así lo dejó dicho Tochihuitzin. Sí, disculpen eh, la lectura al principio, ¿no? Que me equivoqué. Entonces, pues ustedes pueden ver aquí un bello cuicatl, un bello poema acerca de la vida, ¿verdad? Cómo ellos, los aztecas, concebían lo que es la vida, ¿verdad? Entonces, por eso dice que de pronto salimos del sueño, solo vinimos a soñar, es decir, esta idea filosófica de que realmente nosotros solamente somos el producto onírico o del sueño de alguien más que nos está soñando, ¿verdad? Y nuestra vida durará lo que dure el sueño de ese ser que nos está soñando en este momento. Entonces, para los aztecas, como ustedes pueden ver, pues la vida es breve, la vida es muy corta, ¿verdad? Y después de que ese ser que nos sueña despierta, pues ya no somos, ya no existimos, ¿verdad? Entonces, para los aztecas la vida terminaba con la muerte, más allá de la muerte ya no había nada. Distinto, por ejemplo, a las ideas eh, judio-cristianas que nos enseñan que después de la muerte hay otra vida, ¿verdad? Los aztecas no creían exactamente lo mismo. Eh, si ustedes vieron también aquí en el poema dice más adelante, como hierba en primavera es nuestro ser, ¿verdad? Entonces aquí ahora ya no lo compara solo con el sueño, sino que ahora lo compara con este elemento de la naturaleza, ¿no? Somos como la primavera, ¿verdad? Dice más adelante, fíjense qué poético, ¿no? Dice, germinan flores de nuestra carne, ¿verdad? Es una figura retórica muy bonita en este poema donde nos da a entender que pues nosotros somos como estas florecitas, nosotros somos como estas plantitas que en la mañana brotan de la tierra, en la tarde abren sus corolas y ya para la noche o antes del anochecer se cierran, se secan y mueren, ¿no? Y regresamos a la tierra de donde vinimos. Entonces, pues es un poema muy bonito y es un poema además que nos enseña cómo es que los aztecas concebían la vida, ¿verdad? Con la brevedad de la vida y que no hay más allá de la vida después de la muerte, no hay nada más, ¿sí? Muy bien, otro tipo de textos, entonces esos son los tlatoli, perdón, los cuicatl, ahora vemos los tlatoli son otro tipo de textos, literarios también, pero no son exactamente poemas como los cuicatl. Los cuicatl es lo que conocemos como poesía, los tlatoli es también literatura, pero podemos tenerlo más como un tipo de narrativa que se enfoca más para hablar acerca de discursos morales, disertaciones filosóficas, relatos históricos, ¿verdad? Entonces tienen otra intención. Aquí vemos en la pantalla su clasificación, ¿verdad? Y les voy a leer a continuación, ya para no alargar mucho el video, voy a leerles un ejemplo, también viene ahí en su libro, también en la página 21. Y dice así, es una exhortación con el que el Padre así habla, así instruye a su Hijo para que bien rectamente viva. Hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, has venido a la vida, has nacido, has venido a salir a en la tierra del Señor nuestro. Te forjó, te dio forma, te hizo nacer, aquel por quien se vive, Dios. Hemos visto por ti tus madres, tus padres, y tus tías, tus tíos, tus parientes han visto por ti, han llorado, han sufrido por ti en tanto venías, en tanto nacías sobre la tierra. 2. Y ahora, por breve tiempo, has venido a mirar, has venido a crecer, has venido a echar tallos, has venido a embarnecer como si fueras un pajarito, apenas puedes picotear. Así te has presentado, has embarnecido, te has hecho grande, has crecido como si acabaras de salir de tu cascaroncito, como si te hubieran arropado con algo precioso, como si te hubieran brotado tu colita, tus alitas, como si apenas movieras tu manita, tu piececito, tu cabecita, como si ya hicieras el intento de andar volando. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, pues, distinto al Cuicatl, el Tlatoli ya no lo vemos en verso, sabemos ya lo que es el verso, ¿verdad? Eh,
El Tlahtoli, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, ya lo encontramos en prosa, ¿verdad? Ya es prosa. Aunque sigue siendo una prosa muy poética, ¿no? Sigue siendo una prosa con muchas figuras retóricas, con un lenguaje muy exquisito, ¿verdad? Pero pues es prosa finalmente. Y entonces aquí vemos, bueno, por ejemplo, cuando le dice, hijo mío, mi collar, mi pluma preciosa, esos epítetos tan bonitos, ¿no? Esa figura retórica que aprendimos el semestre pasado del epíteto. Aquí lo utilizan, a pesar de que no es precisamente un poema, al menos en verso, ¿verdad? Entonces, este texto es muy bello también, ¿verdad? Porque en primer lugar da a entender a su hijo el valor inalienable que posee por el simple hecho de haber nacido, de ser un ser humano, de haber sido hecho por Dios, ¿verdad? El hecho de ser un ser hecho por Dios ya le da un valor inconmensurable, ¿verdad? Una dignidad inconmensurable a su hijo, y es lo que pareciera que quien escribe, que es ser el padre, ¿verdad? Quiere darle a entender eso a su hijo, ¿no? Quiere decirle, hijo mío, pues tu valor es inconmensurable, no tiene medida, ¿verdad? Porque fuiste hecho por Dios. Y número dos, algo muy interesante que encontramos en este Tlahtoli, es que le da a entender ya no solo que es un ser muy valioso, ¿verdad? Con una gran dignidad, sino que es importante para su familia, es decir, sus padres, sus madres, sus tíos, sus tías, sus parientes lloraron, vieron por él, sufrieron en espera de que él llegara a esta vida, ¿no? A este mundo. Entonces da a entender ahí que a su hijo que pues es valioso para todos, ¿verdad? Es valioso para todos. Y finalmente en el punto 2 pues vemos cómo le da a entender que la alegría de verlo crecer, de ver cómo en poco tiempo rápidamente ha crecido, ¿verdad? Ha crecido, ha embarnecido, ¿verdad? Después de haber sido un pajarito pequeñito, ahora ya es un pájaro más grande, ¿verdad? Dice, pareciera que te han brotado tu colita, tus alitas, como si apenas movieras tu manita, tu piececito, tu cabecita, ¿verdad? Entonces ya está creciendo, está intentando volar, ¿verdad? Está hablando del proceso de crecer, que es algo también muy bonito, que es parte de la vida de todo ser humano. Entonces, chicos, jóvenes, pues básicamente esos son los tipos de textos que tenían los aztecas, repetimos, los cuicatl, que son poemas en verso, y los tlahtoli, que son textos más en prosa y que tienen que ver con una intención más moral, más reflexiva, más filosófica, digámoslo así, y demás, ¿verdad? Y por otro lado, pues ya para terminar este video tenemos los mitos, ¿verdad? Los mitos también son muy importantes. ¿Qué son los mitos? Son relatos que buscan dar respuesta a dudas, a preguntas esenciales o importantes, ¿verdad? Universales, que las culturas en la antigüedad tenían y que por alguna razón pues no lograban encontrar una respuesta, ¿verdad? Sabemos que en la antigüedad, muy en la antigüedad, pues la ciencia no existía como la conocemos hoy en día. De hecho, el pensamiento humano en la antigüedad era más bien filosófico, mitológico, religioso también, ¿verdad? Los aztecas, los mayas tenían ciencia, practicaban las ciencias, pero no tenían la ayuda, por ejemplo, que tenemos hoy en día de la tecnología hacia la ciencia, ¿no? La tecnología apoya mucho a la ciencia hoy en día, bueno, siempre lo ha hecho, pero las tecnologías actualmente han evolucionado tanto, han crecido tanto, que aportan cada vez más a la ciencia, ¿no? Entonces, en la antigüedad, pues podían tener algunas ciencias incipientes, pero no tenían los avances científicos que tenemos hoy en día. Entonces, decíamos en la clase, una duda que pudiese tener las culturas antiguas era, por ejemplo, algo tan, hoy nos parecería incluso pueril o infantil preguntarse, bueno, ¿y qué es el sol? Hoy para nosotros es algo muy obvio, ¿no? Pues sabemos, gracias a la ciencia, ¿verdad? Y a las tecnologías sabemos que el Sol es una gran estrella que nos da luz y calor y que gracias a su luz y a su calor es que la vida fue posible en este planeta, ¿verdad? Sabemos que el Sol es una estrella muy grande, gigante, millones de veces más grande que el planeta Tierra, ¿verdad? Pero eso no se sabía en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, por eso es como surgen los mitos. Ante la pregunta, ¿qué es el Sol? ¿Verdad? ¿Cómo surgió, por ejemplo? ¿Cuándo va a terminar, por ejemplo? Pues surgían estos mitos, les digo, en un intento de responder estas dudas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tenemos mitos teogónicos, que son aquellos, como dice la palabra teo, Dios, gónicos, origen, son aquellos mitos que explican el origen de Dios o de los dioses. Los mitos cosmogónicos son los mitos que explican el origen del mundo, del universo.
Los mitos antropogónicos, antropos significa hombre, en griego son los mitos que explican el origen del ser humano. Los mitos etiológicos son aquellos que explican el origen de algunas cosas, por ejemplo, los animales, las plantas, algunos alimentos, etcétera, etcétera. Los mitos morales son aquellos relatos que nos tratan de dejar una enseñanza moral, ¿verdad? Que nos hablan acerca de las conductas del ser humano, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la clasificación de los mitos, y pues los mayas, los aztecas también tenían sus mitos. Por ejemplo, el origen de Huitzilopochtli, su dios Huitzilopochtli, uno de los dioses más importantes de esta cultura, pues también hay un mito donde se nos narra cómo nace, ¿verdad? De su madre Coatlicue, por ejemplo. Entonces, bueno, con eso termino. Vemos, por ejemplo, ya en la tarea que les encargué que leyeran el mito maya del origen del hombre, y eso efectivamente es un mito antropogónico, nos explica cómo surge el hombre, nos dice que surge del maíz, ¿verdad? Los dioses crean al hombre del maíz, ¿cierto? Entonces lo importante en esto, chicos, con eso termino el video, lo importante es entender que el mito y el pensamiento o el argumento religioso, digámoslo así, no buscan precisamente una explicación científica, no buscan una comprobación. La comprobación pertenece más, es una necesidad más propia de la ciencia, no tanto así del mito o de la religión. El mito y la religión, o los relatos míticos y religiosos, tienen sobre todo, buscan, o se basan, mejor dicho, están fundamentados en la fe. Es decir, nosotros creemos por ejemplo, en algún relato bíblico. Si es que tenemos, por ejemplo, una educación judío-cristiana, pues creemos en un relato bíblico por fe. Por ejemplo, si hablamos del origen del hombre, de Adán, y de la mujer, de Eva, pues no está comprobado científicamente porque no es ciencia, es religión, es fe. ¿Sí me explico? Cuando leemos este mito de la creación del hombre, este mito maya de la creación del hombre, pues es mito justamente, ¿no? No es ciencia. Entonces no hay forma de que comprobemos de que los seres humanos, ustedes y yo y todos, estamos hechos de maíz amarillo o maíz blanco o maíz azul, ¿verdad? No hay forma de comprobarlo, es un mito, ¿verdad? Entonces, repito, los mitos y los relatos religiosos, ¿verdad? Se fundamentan sobre todo, principalmente en la fe, ¿ok? Y en cambio, los presupuestos o las teorías científicas, pues sí requieren una comprobación. En este caso, por ejemplo, el surgimiento del ser humano sobre la faz de la Tierra, en su explicación científica, evolucionista, Charles Darwin, pues tiene que haber una forma de comprobarlo, ¿verdad? Y esto pues ya ustedes lo estudiaron en la clase de biología, en la clase de historia, quizás cuando estudiaban la prehistoria y demás. Ok, bueno, este sería todo. Estas son las fuentes bibliográficas que utilicé. Principalmente me sirve de mucho la visión de los vencidos del del historiador Miguel León Portilla, que falleció hace poquito tiempo, me parece que el año pasado. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención y que estén bien. Hasta luego.